en la misma ciudad capital donde compareció ante la Fiscalía General de la República por una presunta falsificación de documentos legales. Meses antes había caminado hacia el altar de una boda espiritual en Roma, uno de los lugares más románticos del mundo entero. En apenas 2 años completos, Cristian Nodal pasó de vivir uno de los momentos más románticos de toda su vida a enfrentar uno de los procesos legales más serios de toda su carrera artística. Si viste el título de este video y te preguntas cómo un mismo periodo pudo contener extremos tan opuestos y tan difíciles de imaginar juntos, te lo voy a explicar con fechas exactas y documentos completamente verificables. Vamos al hecho, sin rodeos ni vueltas innecesarias de por medio en esta historia tan comentada dentro del regional mexicano. Aquí está el problema que vamos a resolver hoy, con todos los detalles y sin dejar nada fuera. El 29 de mayo de 2024, Cristian Nodal se casó espiritualmente con Ángela Aguilar en una ceremonia completamente privada en Roma, un momento que él mismo describiría después como uno de los más felices y más significativos de toda su vida personal. Apenas un año completo después, ese mismo hombre tuvo que presentarse ante la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México, señalado junto a sus propios padres por la presunta falsificación de más de 30 contratos legales completos relacionados con su carrera musical. La pregunta que se hacen millones de seguidores en distintas plataformas digitales y en distintos países hispanohablantes es cómo 2 episodios tan distintos entre sí, uno de amor y celebración pública tan intensa, el otro de investigación penal tan seria, pudieron ocurrir dentro del mismo periodo tan corto de tiempo de la vida de una misma persona. En unos minutos te voy a contar el detalle exacto y completo de cómo se conectan ambos extremos y por qué este resultó ser, para muchos analistas de espectáculos y comunicadores especializados, el año más contrastante de toda la carrera de Nodal hasta la fecha actual. Quédate hasta el final de este video completo, porque ahí está la clave de toda esta historia tan comentada. Para entender la magnitud completa de este contraste tan marcado y tan difícil de imaginar, hay que empezar por el episodio más luminoso de todos dentro de esta historia tan larga. En 2025, Nodal reveló en una entrevista con la periodista Adela Micha toda la cronología completa de su romance con Ángela Aguilar. Rompió con la cantante argentina Cazzu el 8 de mayo de 2024. Le dio su primer beso a Ángela apenas 6 días después, el 14 de mayo, notificó a su expareja sobre el nuevo romance el 20 de mayo, y apenas 9 días más tarde, el 29 de mayo, ya estaba en Roma celebrando una boda espiritual completamente privada e íntima. Esa velocidad tan particular y tan sorprendente en los acontecimientos generó bastante debate público en su momento, en distintos medios de comunicación, pero el propio cantante siempre defendió la sinceridad completa de sus sentimientos frente a las cámaras y frente a distintos periodistas, describiendo esa boda italiana como un momento de conexión genuina y bastante profunda, que decidió compartir públicamente solo, hasta que se sintió completamente seguro de hacerlo, meses después de que en verdad ocurriera. Y eso no es lo más impactante de esta historia todavía, ni de cerca. En unos minutos vas a descubrir el momento exacto en el que ese mismo cantante, apenas meses después de celebrar su amor frente al mundo entero, tuvo que enfrentar una de las acusaciones legales más graves de toda su carrera profesional hasta ese momento. Si todavía no te has suscrito a este canal, este es el momento perfecto para hacerlo ahora mismo, porque aquí vas a encontrar el análisis más completo de este tipo de historias, con fuentes verificadas, fechas exactas y contexto real, sin quedarnos solo en el titular llamativo que ya viste en otro lado sin ninguna explicación de fondo detrás. En noviembre de 2021, mucho antes de todo este romance tan comentado, Nodal había salido de Universal Music y presentado una demanda civil completa para recuperar los derechos de sus primeros 3 discos de estudio, firmando después un nuevo contrato con Sony Music para continuar su carrera. Universal respondió de una forma bastante contundente y sin ningún tipo de titubeo, denunciando a Nodal y a sus padres ante la Fiscalía General de la República, acusándolos de haber presentado documentos con fecha anterior a los que realmente habían firmado con la empresa discográfica, un delito de fraude genérico bastante serio según la legislación mexicana vigente. El 22 de septiembre de 2025, la carpeta completa de investigación fue judicializada de manera completamente formal ante las autoridades correspondientes, y apenas un mes completo después, el 27 de octubre de 2025, Cristian Nodal
se presentó personalmente ante la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México, respaldado por un nuevo equipo legal completo y bien preparado, en uno de los momentos más tensos y más difíciles de toda su trayectoria pública, hasta ese momento tan complicado. El abogado de Universal Music advirtió públicamente y frente a distintos medios de comunicación que Nodal podía enfrentar entre 4 y 8 años completos de prisión si se comprobaba finalmente, y sin ninguna duda, la falsificación de esos documentos ante el juez correspondiente al caso. Suscríbete si quieres que sigamos investigando este tipo de historias tan interesantes con hechos verificados, revisando siempre las fuentes originales completas, las fechas exactas y el contexto completo detrás de cada episodio, sin inventar absolutamente nada de lo que te contamos aquí hoy. Pero eso no es todo, ni de cerca. Apenas semanas después de ese momento tan tenso frente a la Fiscalía en la Ciudad de México, llegó un giro completo que muy pocos analistas de espectáculos esperaban dentro de este mismo proceso legal tan complicado y tan seguido de cerca por la prensa nacional e internacional. El 19 de noviembre de 2025, tras una audiencia que se extendió por más de 17 horas completas dentro del propio juzgado federal, una jueza rechazó vincular a proceso penal a Nodal y a toda su familia, en un fallo que representó un alivio enorme y casi inmediato frente a la posibilidad real de prisión que había pesado sobre todos ellos durante meses. La decisión final se basó en que el exabogado del cantante había violado por completo el principio de secrecía profesional con sus propios clientes al declarar ante la Fiscalía, lo que llevó a la jueza a descartar por completo, y sin ninguna duda ese elemento clave de la acusación original presentada por Universal. Tras salir del juzgado, tomado de la mano de sus padres frente a decenas de cámaras y reporteros presentes ese día tan importante, Nodal declaró frente a la prensa con evidente alivio en su rostro y en su voz: "No hay ni un solo papel que justifique las acusaciones", y cerró su declaración con un mensaje bastante directo dirigido a otros artistas jóvenes de la industria: "Cuiden que firman y lo que hacen". Ese mismo mes de noviembre, apenas días después de esa audiencia tan intensa y tan decisiva, Nodal compartió una fotografía completa junto a sus abuelos maternos, reconciliándose públicamente con ellos tras años enteros de distancia familiar, en otro contraste emocional bastante fuerte, dentro de ese mismo periodo tan cargado de altibajos constantes. Todavía no te he contado la parte que terminó de consolidar este año completo como el más contrastante de toda su carrera artística, la que tiene que ver directamente con lo que pasó apenas meses después de esa resolución legal tan favorable dentro del proceso penal. En abril de 2026, apenas semanas completas antes de la celebración pública tan esperada del segundo aniversario de su boda espiritual, se confirmó con documentos oficiales que Jaime González, padre biológico del cantante, había renovado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial los derechos sobre la marca Cristian Nodal hasta el año 2036, sin haber notificado con ninguna anticipación a su propio hijo sobre ese trámite tan importante para toda su carrera musical futura. Frente a esta nueva pérdida tan dolorosa de control sobre su propia identidad artística y comercial, Nodal registró una marca completamente nueva, El Forajido, en un intento bastante claro y bastante determinado de construir una identidad comercial completamente independiente de la estructura familiar completa que había manejado su nombre desde que era menor de edad. Y el 29 de mayo de 2026, exactamente 2 años completos después de aquella boda tan privada e íntima en Roma, el cantante se presentó en la Plaza de Toros México, conocida popularmente como La Monumental, con más de 45,000 personas reunidas esa noche para celebrar públicamente ese aniversario tan simbólico, entregándole a Ángela un anillo completo de oro rosa con diamantes dispuestos cuidadosamente en forma de flor, en una noche que, según reveló después el comunicador Alex Rodríguez, ni siquiera coincidía con la fecha exacta y completamente correcta del aniversario real. Ese mismo mes de abril tan cargado de acontecimientos importantes, la modelo Dagna Mata, contratada meses antes para el videoclip completo de Un Vals, confirmó públicamente y de manera oficial que había iniciado un proceso legal formal completo contra la productora responsable del video musical, alegando falta completa de pago y presión constante para firmar acuerdos formales de confidencialidad, en otro frente legal completamente distinto,
que se sumó a la lista ya bastante larga y bastante pesada de conflictos completos del cantante durante ese mismo periodo tan cargado de eventos. Y como si todo este cúmulo tan grande de altibajos no fuera suficiente para un solo periodo de tiempo, apenas semanas después trascendió que Nodal estaría negociando completamente en secreto su posible regreso a Universal Music, la misma disquera que lo había llevado ante la fiscalía apenas meses antes, con el objetivo específico de conseguir un adelanto económico bastante considerable que le permitiera romper el contrato de representación completo que lo ata desde hace años a su propio padre hasta el año 2035, de manera legal, según reveló la periodista Mandy Friedman en su propio espacio de espectáculos, citando fuentes bastante cercanas al propio cantante y a su entorno familiar directo. Y aquí está la resolución completa del problema que planteamos al inicio de este video tan largo. En apenas 2 años completos, Christian Nodal vivió una boda espiritual completamente íntima, en uno de los lugares más románticos del mundo entero, una demanda penal que podía haberlo llevado directamente a prisión, una reconciliación familiar tan emotiva con sus propios abuelos, la pérdida legal completa de su propio nombre artístico a manos de su padre, y una celebración multitudinaria y bastante mediática de aniversario, en una fecha que, según todo indica, ni siquiera era la correcta desde el principio. Pocos artistas del regional mexicano han concentrado tantos extremos emocionales y legales tan intensos dentro de un periodo tan corto de tiempo, pasando de la euforia más pública y más celebrada por millones de seguidores a la incertidumbre legal más seria de toda su carrera hasta ese momento, y de vuelta a la celebración multitudinaria y bastante mediática, casi sin ninguna pausa real entre un episodio tan intenso y el siguiente que llegaba casi de inmediato. Este patrón de contrastes tan marcados, además, no es exclusivo de este periodo puntual dentro de la vida de Nodal. Apenas semanas antes de la celebración del aniversario, en abril de 2026, el estreno del videoclip de Un Vals había generado toda una ola de comparaciones entre una modelo y la propia Casu, reavivando rumores de crisis matrimonial que incluso llegaron a hablar de una supuesta expulsión del rancho familiar en Zacatecas. Apenas días después de esos rumores tan intensos, la pareja reapareció públicamente, sonriente y aparentemente reconciliada, en un patrón que se ha repetido una y otra vez a lo largo de estos 2 años. Polémica intensa, silencio prolongado y reaparición pública coordinada que parece cerrar el tema, al menos de manera visible, hasta que surge el siguiente episodio. Ese mismo patrón se repitió con la pérdida de la marca registrada, con el proceso legal de Universal Music y hasta con la reciente demanda de Dagna Mata, formando una especie de ciclo constante entre la exposición pública más celebrada y la crisis más seria, sin que ninguno de los dos extremos parezca durar demasiado tiempo antes de que llegue el siguiente giro inesperado. También cuéntame qué opinas de la forma en que la prensa de espectáculos suele cubrir este tipo de historias, celebrando cada reconciliación y cada momento romántico con la misma intensidad con la que después cubre cada escándalo legal, casi sin ninguna pausa real para procesar lo anterior antes de pasar al siguiente titular. ¿Tú qué crees? ¿Este tipo de altibajos tan marcados y tan extremos y tan seguidos entre sí son parte inevitable de la vida de una figura tan mediática como Nodal? ¿O crees que reflejan un patrón mucho más profundo de inestabilidad dentro de su vida personal y profesional completa en su conjunto? Déjamelo en los comentarios de este video completo. Y cuéntame cuál de todos estos episodios tan distintos entre sí te parece que definió más el año completo del cantante, si la boda tan íntima en Roma, el proceso legal tan tenso en la Ciudad de México, o la pérdida legal de su propio nombre artístico a manos de su propio padre. También cuéntame si crees que este tipo de patrón tan repetitivo, celebraciones públicas muy comentadas seguidas de conflictos legales serios, es algo bastante común y bastante recurrente dentro de la industria musical latina en general, o si crees que el caso particular de Nodal es especialmente extremo comparado con otros artistas de su misma generación musical. Si esta historia te ha dejado pensando en todo lo que puede llegar a vivir una sola persona en tan poco tiempo de vida, imagina lo que vas a encontrar en los próximos videos de este canal. Aquí existimos para contarte lo que otros canales de espectáculos no se atreven a investigar a fondo, siempre con hechos verificados, fechas exactas y contexto completo.
sin inventar absolutamente nada de lo que compartimos contigo cada semana. Suscríbete y no te pierdas nada de lo que viene en las próximas semanas sobre esta y otras historias completas del regional mexicano. Nos vemos en el siguiente video, con más hechos verificados y sin ningún tipo de invención de por medio.